largo de la historia de la música, algunos compositores han sentido la necesidad de trabajar juntos en crear nuevas obras, cuyo concepto estético es el resultado de los estilos y voces de cada compositor que participa en la creación, en donde se asegura la existencia de cada voz individual como parte de la voz colectiva. Algunas de las obras colectivas más importantes de la historia de la música incluyen a las variaciones Hexamerón para piano solo, encargadas en 1837 y conteniendo fragmentos escritos por Franz Liszt, Frédéric Chopin, Carl Czerny, Henry Hertz, Johann Pixis y Sigismund Thalberg. La sonata FAE para violín y piano de 1853, con movimientos escritos por Robert Schumann, Johannes Brahms y Albert Dietrich, dedicada al violinista Joseph Joachim. Los compositores retaron a Joachim a determinar qué compositor había escrito cada movimiento, lo cual Joachim determinó con facilidad. El ballet Los maridos de la Torre Eiffel de 1921, cuyos movimientos fueron escritos por 5 compositores miembros del famoso grupo de los 6, Georges Sauric, Dario Milhaud, Francis Poulenc, Germaine Tegefer y Arthur Honegger. El ballet Le Vingt-un de Jean o El abanico de Jean de 1927, cuyos movimientos fueron escritos por Maurice Ravel, Pierre Ferraud, Jacques Sibert, Alexis Roland Manuel, Marcel Delanoy, Albert Roussel, Dario Milhaud, Francis Poulenc, Georg Sauric y Florence Schmidt. La obra llamada A Bernstein Birthday Bouquet o Un ramo de flores para el cumpleaños de Leonard Bernstein, escrita en 1988 como regalo para el famoso director y compositor en su cumpleaños número 70, con aportaciones de Luciano Berio, Leon Kirchner, Jacob Drachmann, Lucas Foss, John Corigliano, John Williams, Toru Takemitsu y William Schumann. Y por supuesto, la obra que nos ocupa en esta ocasión, Le Tombeau de Debussy o La tumba de Debussy, escrita en 1920 y con aportaciones de Falla, Ravel, Stravinsky, Satie, Dukas, Bartók, Roussel, Gusson, Malipiero y Schmidt. 2 años después de la muerte de Claude Debussy, Henri Prunier, quien era el director de la revista parisina Revue Musicale o Reseña Musical, encarga a cada uno de los 10 compositores una obra y un artículo para ser publicado en la revista, como homenaje al gran maestro francés. Los 10 compositores respondieron con las siguientes obras, en el orden en que fueron publicadas en la revista. La primera pieza se titula El lejano llanto del fauno, de Paul Dukas, para piano solo. Número 2.
El hogar de las musas de Albert Roussel para piano solo. En tercer lugar, a Claude Debussy de Gianfrancesco Malipiero para piano solo. Número 4, homenaje a Debussy, opus 28 de Eugene Gusson, también para piano solo. En quinto lugar, Bela Bartók envió un fragmento para piano que sería la séptima de sus 8 improvisaciones sobre canciones campesinas húngaras, opus 20. Como sexta pieza tenemos Y Pan, hundido en el trigo lunar, se apoya sobre sus codos, de Florence Schmidt, para piano solo. La séptima pieza es un fragmento para piano de Igor Stravinsky, titulado Coral a la memoria de Claude Achille Debussy. Dicho fragmento consiste en una transcripción pianística del coral final de su recién escrita obra Sinfonías para instrumentos de aliento. En octavo lugar tenemos un dúo para violín y violonchelo de Maurice Ravel, el cual serviría 2 años más tarde como el primer movimiento de su sonata para violín y violonchelo. La novena pieza se titularía Homenaje, escrita por Manuel de Falla para guitarra sola. Y la pieza final es una melodía para voz y piano de Erik Satie, titulada Elegía en memoria de una admiración y dulce amistad de 30 años. Todas estas piezas fueron publicadas como un suplemento a la revista, junto con un dibujo realizado por el pintor Raoul Dufy. Como podemos ver, varias de estas piezas han sobrevivido al paso de los años y son interpretadas y grabadas frecuentemente. Me atrevería a decir que de todas ellas, la más estudiada, comentada, emblemática y significativa es el homenaje de Manuel de Falla. Falla respondió a la solicitud de la revista con un artículo llamado Debussy y España,
y con una obra maestra para guitarra, intensa y dramática, de apenas 4 minutos de conciso discurso, que puede considerarse como la primera composición para guitarra del periodo modernista. Escrita en un breve periodo de 2 semanas en el verano de 1920, el homenaje convierte a Falla en el primer compositor importante que escribe para la guitarra sola sin tocarla. El homenaje es un verdadero punto de partida que, al igual que los 12 estudios para guitarra de Heitor Villa-Lobos, rompe con muchos paradigmas previos relativos a la técnica, la ejecución y la composición para la guitarra, introduciéndola de lleno en los lenguajes musicales del siglo XX. El homenaje utiliza un evocador ritmo de habanera, en donde la importancia del intervalo de segunda menor se suma a una serie de falsetas, 5 en total, que dan a la pieza el dramatismo que la caracteriza. El maestro José Tomás solía recalcar a sus alumnos, entre ellos mi maestro Marco Antonio Anguiano, que el homenaje es una habanera dramática, donde si bien está presente la danza de la habanera, es sobre todo un vehículo para el drama intenso de la pieza. Anguiano solía mencionar el comentario de Tomás, señalando y tomando como ejemplo el tempo lentísimo de una de las grabaciones de Julian Bream. Anguiano insistía en que las frases y melodías del homenaje son como un llanto y que la anotación de la partitura, las notas marcadas con el signo X, deben ser acentuadas y retenidas muy poco. Se equipara al sollozo de alguien que le cuesta respirar en medio de un llanto. El final del homenaje contiene una cita a La tarde en Granada, una habanera que Debussy escribió como segundo movimiento de su suite Estampas. Como recuerdo a una tarde que los dos compositores pasaron juntos en la casa de Falla, en Granada. Al escribir el homenaje, Falla contó con la asesoría técnica de Miguel Llobet, quien llevaba ya tiempo insistiéndole a Falla que escribiera para él una pieza de guitarra. Es significativa la amistad que Falla tuvo con Llobet y con Emilio Pujol, ambos guitarristas, alumnos de Francisco Tárrega. Falla escribió en 1933 el prólogo al método de Pujol, Escuela Razonada de la Guitarra, donde se encuentra compilada la técnica de Tárrega. Aparte de la edición colectiva del homenaje en la reseña musical, también existe una edición del homenaje solo, publicada por Ricordi, editada por Miguel Llobet, la cual añade las digitaciones de Llobet, además de un arrastre en la exposición inicial
y dos armónicos en una de las secciones de contraste. El homenaje fue estrenado en París junto con las otras 9 piezas de la tumba de Debussy el 24 de enero de 1921. Pero no fue estrenada por Jouvet, sino por Marie-Louise Casadessus en un instrumento llamado arpa laúd, una arpa pequeña cuya columna imita el mástil de un laúd. El estreno en guitarra sí fue hecho por Miguel Jouvet en el Teatro Principal de Burgos 3 semanas después, el 13 de febrero de 1921. De la misma manera que después haría Frank Martin con sus 4 piezas breves. Falla transcribió para piano y también orquestó su pieza, para mi gusto más por necesidades estéticas que por extender su difusión como solía hacerse en siglos anteriores. La versión para piano fue trabajada unas semanas después del estreno en guitarra. El último noble destino del homenaje fue como parte de la suite llamada Homenajes, que Manuel de Falla escribiera casi al final de su vida en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. La suite consiste en orquestaciones de sus homenajes a Debussy y a Paul Dukas, así como una fanfarria sobre el nombre de Eduardo Fernández Arbós y una nueva pieza titulada Pedreliana. Al homenaje a Debussy se le añadió ahora el subtítulo de Elegía de la guitarra. Si bien conocemos mayormente a Manuel de Falla por obras de su primer periodo de madurez, como El sombrero de 3 picos de 1919, La vida breve de 1913, Las 7 canciones populares españolas de 1914, las super impresionistas Noches en los Jardines de España de 1916. Sería importante destacar que a partir de la fantasía bética, escrita en 1919, y del homenaje, escrito en 1920, podemos escuchar al otro Manuel de Falla, influenciado por compositores de vanguardia con los que tuvo contacto durante su época parisina, como Stravinsky, Debussy o Ravel. Es entonces que el lenguaje musical de Falla pasa a un segundo periodo de madurez, caracterizado por el lenguaje moderno y conciso, a veces sombrío, a veces neoclásico, pero siempre profundo,
dando lugar a obras como el concierto para clavecín y 5 instrumentos de 1926. La balada de Mallorca de 1933, basada en Chopin. Psique de 1924. La fanfarria para una fiesta de 1921. O el retablo de Maese Pedro de 1922, por mencionar solo algunas. A manera de conclusión, voy a compartirles 3 comentarios sobre el homenaje. El primero es del musicólogo español Javier Suárez Pajares. El homenaje a Debussy es algo así como una habanera flamenca puesta en lenguaje impresionista y llena de recursos de intensificación dramática que convierten sus apenas 3 minutos de música en uno de los momentos más hondos del repertorio guitarrístico. El segundo comentario es del compositor británico Benjamin Britten. El homenaje es una pieza de 20 minutos condensada y destilada a 3 minutos, lo cual habla de Falla como un maestro de la concisidad y un gran control de la forma musical. Curiosamente, Britten tiene su propia obra maestra para guitarra, de unos 20 minutos de duración, con diferentes secciones como el homenaje, pero sin destilar, el Nocturnal, opus 70. El último comentario es del autor español Justo Romero. Al genio de Falla le bastan poco más de 3 minutos y 4 notas para plasmar y expresar todo un mundo estético y anímico, además de crear la obra quizá de mayor riqueza musical del repertorio guitarrístico. Pocas veces, quizá solo Webern, se ha dicho tanto con tal economía de medios. La desolación por la muerte del amigo admirado y homenajeado se tiñe con los acentos lúgubres y sinceros de esta bien llamada habanera fúnebre, en la que don Manuel, recién establecido en Granada, quinta esencia a lo más hondo de su entraña andaluza, para rendir este emocionado, dolido e intenso tributo a quien tanto le ayudó en sus primeros años parisienses.